Hay tres cosas que yo odio en el uso de la cámara. Una, usarla automática. Dos, usar flash. Y tres, la fotografía con luz artificial. A mí me gustaba salir a terreno. De preferencia el campo, fíjate. ¿Será porque yo de chica vivía en el campo? No lo sé. Me casé a los 22 años. Tuve mis hijos. Y le tomaba fotos a ellos, digamos, con una cámara cualquiera. Y cuando tenía 33 años, quería hacer algo. Me daba lo mismo, lo que fuera, pero era salir, ser yo. Y alguien me comentó del fotocine, de que justo iba a empezar un curso de fotografía, en marzo, me acuerdo, del año 80. Y me matriculé, duraba 3 meses. Pero aquí ya era otra cosa, o sea, era salir en búsqueda de algo que te hiciera clic, que te identificara, que te conectara o que te interesara registrar. Y partí con una cámara que además no tenía ni siquiera el fotómetro incorporado. Antes del año logré tener una Canon con lente intercambiable y un tele, y eso me permitía manejarme mucho mejor, digamos. Nunca la usé automática, eso sí que no. Salí a terreno con Jorge Sacan y él me decía, mira, primero que nada tienes que fijarte en lo que realmente te interesa de todo esto y enfocarte en eso. Y me enseñó él a mirar distinto, a ver. Y aprendí a ver. El laboratorio a mí ya me mató. De partir de tomar el rollo, revelarlo, primero ver la tira contraluz, seleccionar cuál quieres hacer, ponerlo, la ampliadora, y ahí cuando ya emerge la imagen, es tu foto. La cosa es que hice el curso, me fue bastante bien, tuve unos profesores maravillosos, Angelo Canepa, que me enseñaba química, y además de enseñarme química me enseñó mucho sobre la institución, sobre el fotocine. Como que me metió el bichito, dijéramos, de hacer cosas por el club, la institución, de ponerme la camiseta. Salíamos a paseos, había muchas actividades dentro del club. Teníamos salidas a torneos. Nos juntábamos en la puerta del club. El director del torneo decía, ya, hoy día vamos a ir a sacar del mercado, por decirte. Y nos íbamos al mercado central a tomar fotografías. Y después que terminé el curso de fotografía, me hice socia del fotocine. Al año que yo ya estaba, me pidieron que hiciera clases de laboratorio. Y las conversaciones eran entretenidas porque éramos locos hablando de fotografía, dándonos recetas de cómo revelar fotos, de sobarlas. Éramos realmente como si estuviéramos cocinando. Y el amor era la fotografía y digamos, todo honor, porque ahí todos los profesores, todos trabajábamos por amor a la fotografía, pero había que pagar un arriendo. Y ese fue el problema siempre del club. El 2000, la verdad que ya estaba agotada. Tenía la presidencia del fotocine, directora de docencia, tenía la galería de arte. Coincidió además con la fotografía digital también. Y dije, yo creo que hasta aquí voy a llegar. Y el club hacía un año que no podía pagar renta. No tenía alumnos, no había cómo. Y al club ahí tuve que entrar en receso un tiempo.
¿Por qué te pareció importante reunir y publicar el trabajo de Ana María? Bueno, yo desde los 4 años que vi a mi mamá como fotógrafa, entonces era algo muy cercano. Crecí acompañándola a tomar fotografías, acompañándola al Fotocine Club de Chile, entonces era algo muy cercano y quedó guardado. La idea mía cuando trabajo en patrimonio es que las cosas no queden guardadas, sino que justamente circulen y nos sirvan para analizar, para inspirarnos, para generar crítica, para en el fondo seguir conversando y avanzando respecto a dónde estamos parados. En realidad yo nunca pensé en hacer un libro. Y en los días peores de la pandemia, en el primer año, mi hija Sandra llega un día y me dice: mamá, te tengo un trabajo. Vas a trabajar con tus fotos para hacer un libro. Pero no le tomé el peso. La verdad que para mí más que nada era el reencontrarme con las fotografías que ya estaban, no las veía hacía montones de tiempo. Me hizo sacar todo el material que yo tenía guardado y recordándote de dónde los habías tomado, qué situación, qué había pasado, dónde estabas, con quién estabas. Es un mundo que se te viene encima de atrás, o sea, te vuelve. Es un reencuentro, un reencuentro con el pasado, o sea, es como un revivir una época que tú la tenías ya casi, no sé, es difícil explicar la sensación. Además que son lugares que no existen, de personas que ya tampoco existen, de niños que a lo mejor ya son adultos, grandes, tienen su familia. Es toda una historia, Eddie. Lo primero que me atraían eran los lanchones chilotes, los botes, todo lo relacionado con el mar. Otro tema fue las expresiones humanas, hombres, mujeres, niños. Después hubo otra etapa en que me gustaban los caminos. Y bueno, el libro reúne todos estos temas. Si no hubiese sido por mi hija, este libro no habría existido. Yo no pensaba hacerlo. Y lo trabajó desde el principio hasta el final. Y para mí me siento tan orgullosa de ella. Y así fue como nació el libro. Gracias por acompañarnos hoy en la presentación del libro En el Camino, fotografías de Ana María Seibold. Sandra, por favor, los dejo continuar con esta presentación. Una alegría tenerlos hoy día aquí, celebrando que las fotos de mi mamá van a ser públicas. Solea Barca, directora de la Biblioteca Nacional, vio mis fotografías y me explicó que había muy pocas mujeres, de hombres había muchos, pero de mujeres prácticamente no existían archivos en la biblioteca. Yo feliz de donárselos y muy honrada de que ella me los pidiera, porque entre tenerlos en el closet de la casa guardados y que ahí fueran conmigo, el hecho de que estén en la biblioteca ya es una continuación, o sea, es como que vas a estar presente en el tiempo. Y la verdad que me siento orgullosa, fíjate, no es por cachetona, pero me siento que hice algo bueno.